Bueno, hola a todos los que están del otro lado de esta pantalla. Me encuentro acá con Ramiro Calle una vez más. Una vez más, Muchas gracias a ti, por por darme este supuesto. tiempo y esta oportunidad de compartir y charlar con vos y poder compartirlo con mucha otra gente que tenga ganas de Eso es lo escuchar. importante, poder llegar a muchas personas que puedan necesitar estas enseñanzas que no son ni tuyas ni mías, son enseñanzas universales que pertenecen a la corriente de la sabiduría tradicional y que nos vienen desde antaño y que, repito, debemos servirnos inteligentemente sin dogmas de ellas. Me gustaría preguntarte sobre algo que hablamos anteriormente, que me has mencionado, que en tu juventud eras un chico, un joven bastante complicado o complejo, y si nos puedes compartir cuáles eran tus preocupaciones o qué era lo que buscabas vos en esos momentos. Pues lo explico eso en parte hasta donde es posible en mis memorias, que salieron hace un año y que ahora se van a reeditar, donde me abro para confidenciar que era un niño extraordinariamente difícil, muy inquieto, muy vehemente, muy impaciente, muy aburrido, porque cuando eres tan impaciente y no consigues las cosas en cuanto tú quieres, te viene la desesperación, te viene el aburrimiento. Era un niño tratando siempre de encontrar respuestas metafísicas, pero que van más allá de lo metafísico. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A cuento de qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Entonces todo ello de alguna manera pues iba pasando constantemente por mi mente y empecé a leer, a investigar, a preguntar a mi gran gurú, mi gran maestra, que era mi madre, y le planteaba todas estas cuestiones o grandes interrogantes que ni siquiera los sabios más sabios han podido poner en palabras. Mi madre era extraordinariamente sabia, sensible, delicada, avanzada a su época, pero tampoco encontraba las palabras con las que confortarme y orientarme. Y ahí me di cuenta, Agustina, de una cosa muy esencial, que las respuestas no están fuera, están dentro, y que dentro es donde tenemos que escarbar, profundizar para ver qué nos está diciendo tanto la sabiduría del cuerpo como de la mente, las emociones y algo todavía más sutil que son las energías. ¿Y ya desde tan joven te hacías preguntas tan profundas? Desde joven, o sea, desde que era un verdadero niño. No digo desde que era un adolescente, sino desde que era un niño. ¿Qué sucede? Que en ese momento, como está poco desarrollado lo conceptual, lo vives todo con sentimientos, no con ideas, pero sí con ese sentimiento de pesadumbre, de melancolía incorregible, ese sentimiento de desconcierto, ese sentimiento de querer volver allí que no sabías dónde estaba, pero que suponías que era mejor lo que habías dejado que lo que ibas a vivir ahora. Hay como una memoria, un vestigio de un paraíso perdido, pero que a lo largo de la vida el ser humano quiere recuperar. Y a veces lo quiere recuperar por caminos muy peligrosos, las drogas, el alcohol, lo quiere recuperar a través de el juego o a través del sexo compulsivo, lo quiere recuperar a través de la afirmación completamente narcisista del ego, pero hay que buscarlo bien, porque no es recuperarlo a cualquier costa, que entonces en esa búsqueda de recuperar el sentido te quedas sin sentido, es muy mal negocio. Hay que también ser un poco paciente en esta búsqueda. Qué desafío la paciencia en el día de hoy. Totalmente, pero la paciencia, como me gusta decir este juego de palabras, es la ciencia de la paz. Sin paciencia no hay nada. Necesitas paciencia para llevar a cabo una disciplina y perfeccionarla. Necesitas paciencia para aprender a jugar al ajedrez o un idioma. Necesitas paciencia
incluso muchas veces para labrar una amistad, para conquistar a una persona, necesitas paciencia al viajar, necesitas paciencia para que una huerta dé sus frutos. El signo de la impaciencia es el signo del infantilismo y de la neurosis. Cuanto más impaciente es uno, es que te falta esa visión clara de que todo requiere su tiempo, de que los acontecimientos siguen su curso, de que a una estación sigue una estación, a la noche sigue el día y viceversa. La paciencia es esencial porque ¿qué es la paciencia si tuviéramos que definirla? Es saber esperar con calma desde la diligencia, no desde la resignación fatalista, poner los medios para que sucedan las cosas que nosotros queramos y luego relajarnos y soltar. Es como el arquero. El arquero, primera función, primera fase, control, tensar la cuerda. Segunda fase, soltar, dejar que la flecha libremente vaya si tiene que ir a su destino. No sé si has indagado en el llamado karma yoga o yoga de la acción consciente. No tanto como vos, No, seguramente. pero se resume en muy pocas frases. Haz lo mejor que puedas en todo momento y circunstancia y luego renuncia a los resultados, porque si tienen que venir, vendrán por añadidura. ¿De qué sirve estar obsesionado por los resultados? Tú has hecho lo mejor que podías. Luego suelta, luego ya no depende de ti. Es como el agricultor que ha utilizado todos los medios para organizar una huerta perfecta, pero ya no depende de si hay una granizada y malogra la huerta. Es un signo de salud mental y emocional hacer lo mejor que podamos, pero sin dejarnos encadenar a los resultados. ¿Y cómo recomendás hoy en día en el mundo de la dopamina y del estímulo y de la recompensa rápida en el que vivimos, cultivar la paciencia? Pues te voy a decir, hay que ser muy paciente para cultivar la paciencia, porque efectivamente tenemos todos como unos engramas cerebrales que nos impelen a querer hacerlo todo rápido y conseguir rápidamente los resultados. Hay que saber parar, hay que saber practicar la detención consciente, hay que ser lo suficientemente sabio para no querer empujar el río. Hay que respetar el curso de los acontecimientos. En suma, paciente quiere decir no que te resignas, sino que esperas al momento oportuno, que no puedes acelerar la llegada del momento. Llegará y trata de estar atento pero perceptivo. Y digo atento porque hay un adagio que me parece maravilloso que reza: la providencia pasa la bandeja una sola vez. Muchas veces pasa y no la hemos visto porque no estábamos suficientemente atentos. La persona muy atenta aquí y ahora no necesita ser impaciente porque está en lo que es, no está en lo que puede ser, no está en lo que estuvo, está en lo que es. Y como estoy en lo que es, hago lo mejor que puedo en todo momento, lugar y circunstancia y luego me libero de los resultados. Es que no conozco que ningún resultado, por estar obsesionado con él, venga antes o no venga o venga. El mismo Jesús se le atribuyen esas palabras de que los resultados vendrán por añadidura. ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes o a algún joven que se sienta perdido, que no sepa qué hacer con su vida en este momento? La mayoría de los jóvenes hemos estado perdidos. Se dice que es ahora, ¿no? En esta época no. Cuando yo era un niño, un joven, estábamos totalmente perdidos. Ni sabías qué te apetecía realmente,
ni qué te atraía, ni qué querías hacer. Vivías en la constante frustración, porque el ser humano siempre está frustrado, pero cuando eres un adolescente es más frustración. No tienes la chica o el chico que quieras, no puedes viajar donde quieres, no puedes tener el medio de locomoción que quieres, no encuentras el trabajo que quieres, los estudios que quieres, pero ahí hay que formarse. Siempre se ha dicho, y es un tópico, pero por algo es un tópico, que esa época en la vida de una persona es para formarnos, para ir poco a poco bruñéndonos, tallándonos, para ir poco a poco desarrollando lo más equilibrado de nosotros y no lo más inarmónico. Pero cuando no encontramos, nos desesperamos, nos angustiamos y luego hay una cada vez más exacerbada soledad. El sentimiento de soledad nos come, la insatisfacción, la angustia, el sentimiento de no ser comprendidos por la familia, incluso por los amigos, el sentimiento de no hallar ese esquema que nos han dicho de que para ser feliz tenemos que encontrar una persona precisa. No, yo estoy bien si la encuentro o no la encuentro. Por eso siempre digo en mi libro El arte de la pareja con sentido del humor, es que resulta que los que no tienen pareja quieren tener pareja y se obsesionan, y los que tienen pareja preferirían no tenerla, porque es la insatisfacción mental. Y en un joven esa insatisfacción mental está altamente sensibilizada y desarrollada, y hay que saber aplicarla, porque si no estamos generando muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento inútil. Aquí podríamos decir, ocúpate y no te preocupes. La mente tiende a preocuparse y no ocuparse, o como me decía mi maestro, que no haya pensamiento sin acción. Estarle dando ahí al pensamiento acrobacias mentales solo lleva a la frustración y a la desazón. Ahí quiero que vayamos. Habiendo atravesado en tu juventud una mente compleja, difícil, como nos has contado, ¿te gustaría hablarnos un poco sobre la mente y la importancia de trabajar la mente? A modo un poco de anécdota, vuelvo a insistir que mi madre, ella sí que tenía paciencia conmigo, me decía, eres eternamente insatisfecho, eres eternamente aburrido, porque yo padecía mucho lo que se ha venido a llamar la angustia existencial, ¿qué es esto? Y luego lo que se ha llamado también el tedium vitae, el tedio vital. Cuando no sabes qué hacer, cuando no encuentras a nada sentido, cuando nada te llama la atención, esto en verdad es un aburrimiento, vamos, inacabado, interminable, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevó a buscar, y tuve la gran fortuna de que por un lado estaba mi madre enseñándome todos estos métodos, y por otro lado estaba un gran amigo mexicano, Pancho le llamábamos, que también me mostró la senda del yoga, del zen y de tantas otras disciplinas de autodesarrollo. Creo que es muy importante para un niño, un adolescente, un joven, el poder contar con disciplinas que le ayuden también a reconciliarse con él mismo, que le permitan estar en sí mismo sin sentirse profundamente solo o desarraigado. En mi época, por lo menos, florecía lo que llamábamos la contracultura. Esa contracultura que fue un sueño que lamentablemente ha quedado en nada, pero que estuvo muy, digamos, estimulada por escritores, muchos cantantes o músicos o pintores, y esa contracultura nos hacía sentirnos unidos porque era como un grito de desesperación de que esta sociedad tiene que cambiar. No ha cambiado absolutamente nada, está igual de competitiva, agresiva, oscura,
neurótica, pero aquello nos ayudaba. Ahora es que en realidad yo veo que tampoco hay movimientos de ese tipo que nos puedan alentar e inspirar. Hoy en día es que estas sabidurías ancestrales, pues se sabe que están ahí, pero casi nadie las utiliza ahora. Como la desesperación es cada día más creciente, hay una tendencia cada vez mayor a la meditación, a la introspección, al encuentro con uno mismo. Es como si nos hubiéramos dado cuenta de que si no te encuentras contigo y a ti mismo, todo es desencuentro al final. Y te he escuchado en clase muchas veces mencionar este concepto de que la mente humana naturalmente añade sufrimiento al sufrimiento. ¿Es así? Eso es obvio porque un ejemplo muy simple, intencionadamente simple. Tú suponte que ahora yo te insulto y a nadie le gusta que le insulten y te sientes en ese momento o violenta o traumatizada o triste o humillada porque te he insultado. Eso es una reacción humana normal. Pero mañana vuelves a sentirte enrabietada, airada, porque te he insultado. Y pasado mañana y dentro de un mes. Así que Ramiro te insultó una vez, pero tú llevas siendo insultada a ti misma muchas veces. Esa es la naturaleza de la mente. La mente amplifica o atenúa. La mente puede convertirse en un vergel o en un estercolero. La misma mente que te ata es la que te tiene que liberar. El antiguo adagio, un monarca con una mala mente es como un mendigo con una buena mente es como un rey. La mente al final es todo, porque tú y yo ahora, ¿con qué estamos hablando? ¿Cómo nos estamos conociendo? ¿Cómo estamos interactuando con nuestra mente? ¿Cómo estamos interactuando con las personas que nos ven? Con nuestra mente y ellos con su mente. Hay que velar, vigilar, cuidar la mente. La mente, me decía un gran amigo psicoanalista, es como llevar encima una bomba de relojería. En cualquier momento estalla y en cualquier momento tienes un desorden mental grave, una depresión profunda, una ansiedad incontenible. La mente es el mundo es la mente, pero no la mente estudiada ya desde el punto de vista de la neurociencia, el cerebro, no, directamente tú tienes que ver tu mente, tienes que indagarla. He encontrado yogis que llevaban años observando su mente. Ese es el verdadero psicólogo. No se puede estudiar psicología solo en la mente de otro, estúdiala dentro de ti mismo, investiga, atraviesa todo ese mundo, submundo, consciente, inconsciente, preconsciente, que es nuestra propia mente, como un iceberg que vemos una parte de superficie, pero 9 partes están sumergidas. Hay un adagio: si no conoces tu mente, no conoces nada. Si no organizas tu mente, ¿cómo tienes la pretensión, la infatuación, la osadía de querer organizar las mentes ajenas? Es que esto es un gran sinsentido. No sé nada de mi mente, soy un desastre de mente y me permito querer organizar mentes y vidas ajenas. Hay que limpiar, drenar la mente. ¿Qué hay en la mente? Además de cognición, percepción, memoria. ¿Qué hay en la mente? Traumas, mucho pus que está formado por frustraciones, por complejos, por inhibiciones, por represiones. La mente nos controla. Ya hablaremos de los agujeros psíquicos. Los agujeros psíquicos es para dedicarle mucho espacio, porque es que todos tratamos de cerrarlos de una manera tan inconveniente que los ensanchamos más y cada día nos sentimos más desgarrados. Y es normal que, queriendo conocer la mente de uno, nos dé miedo, ¿no? Encontrar cosas que no nos gustan, Cierto, justamente agujeros psíquicos, cierto. mucha incomodidad,
Pero ¿por qué crees también que nos da tanto miedo la dicha, la luz? Que no estamos tal vez acostumbrados, o siento que también hay mucha incomodidad cuando conectamos con lugares más luminosos. Incluso socialmente siento que se juzga mucho a por ahí personas que tienen un buen estima o pueden compartir desde un lugar de seguridad. Socialmente o generalmente muchas veces se señala a personas que se manejan desde ese lugar. Hay que tener en cuenta que vivimos en la sociedad de las máscaras, la hipocresía, el cinismo y, sobre todo, el constante aparentar y mostrar el que no soy y guardarme el que soy en mi armadura particular, siempre a la defensiva. En una sociedad así es muy difícil mostrarse uno como es, porque la función, el escenario, ya está predispuesto para que todos incurramos en ese tipo de juego en el que falta claridad, humanidad, sobre todo ternura que se ve como debilidad, compasión y amor. Si tú no estás sana, no te puedes relacionar de una manera sana. Si yo no me siento armónico, no me puedo relacionar de una manera armónica. Lo primero que hay es atenderse a uno mismo, cuidarse, fortalecer no la egoestima, sino la verdadera autoestima. No el narcisismo neurótico y neurasténico, sino mi ser como realidad de vida que me trasciende. No digo que me trascienda después de la vida, digo que me trasciende a cada momento porque es mi verdadero ser y no mi falsa personalidad. ¿Por qué cuesta tanto muchas veces el ser dichoso? Porque todos encontramos algún tipo de falsa compensación neurótica en quejarnos, en lamentarnos, en compadecernos o autocompadecernos, porque como todos somos unos grandes neuróticos, cada uno es como un náufrago que trata de salvarse como pueda. Y entonces muchas personas recurren y recurrimos a lo que llamaba Freud la neurosis compensada. Mejor es ser un neurótico compensado que un neurótico sin compensar. El neurótico compensado es el que aprovecha esa carga neurótica para obtener una serie de logros hacia afuera o hacia adentro. Quizá los místicos han sido los más grandes neuróticos compensados, pero han aprovechado todo ello para crecer, desarrollarse, encontrar la iluminación. Lo que falta es poner medios al alcance de las personas, y los medios reales, emocionales, espirituales, psicológicos, tampoco se ponen al alcance de los adolescentes ni al alcance de los jóvenes. Y luego, ¿qué me dices de un psicólogo? Un ejemplo, que por él estar totalmente desorganizado, lo único que está haciendo es desorganizar a sus pacientes. Un psicólogo inmaduro, un psicólogo neurótico, es lo más peligroso que hay, porque en lugar de estar o reorganizando la vida psíquica de su paciente de una manera adecuada, la está desarmonizando y está alienando a esa persona. Por eso decía Krishnamurti, mucho cuidado con esos psiquiatras que dicen adaptarte al medio, y si el medio es un desastre, pues si te adaptan, quiere decir que te han convertido también en un desastre. A lo mejor cuando fuiste al psicólogo eras una persona que merecía la pena y luego te vuelves un autómata o una máquina. Porque el signo más evidente de esta sociedad es que estamos instalados en nuestro yo mecánico, en nuestro yo robótico. Incluso ves a la gente, parece que es un robot la mayoría de las veces hasta por la calle.
Sí, esto que mencionás sobre los psicólogos pasa también en la educación, con los maestros, con los Hombre, maestros de yoga, vamos. ¿no? Eso Creo. pasa con todo. Eso pasa con maestros, con mentores, con preceptores, con educadores. Pasa constantemente, pero si es que además es de una lógica aplastante. Si no estamos bien, ¿cómo podemos tratar de salvar a las otras personas? Sálvate primero tú, madura tú, equilíbrate tú y luego comparte con los demás. Ahora, como todos estamos tocados en el ala de la neurosis, siempre digo que más vale ser neuróticos buenas personas que neuróticos malas personas, destructivos, avaros, explotadores, denigradores. Por lo menos que en nuestra neurosis haya un toque de bondad y que no nos dejemos arrastrar por la maldad de la mente. ¿Y cómo pensás que es la mejor forma para sacarnos de este modo automático o robotizado que se vive o que es la normalidad de la vida de hoy? Es una forma de huir, no afrontar la realidad a veces tan contundente y tan dolorosa. Huyes a través de la adicción sexual, huyes a través de meterte en un cinematógrafo a las 9 de la mañana y salir a las 9 de la noche, huyes a través del trato con personas que en realidad no te interesan nada, ni tú les interesas nada a ellas, son monigotes que están parcheando unos a otros su soledad, sus roturas psicológicas. Tratas de huir con todo tipo de drogas o con alcohol o elevando al máximo el umbral del trabajo o haciéndote adicto a lo que fuere. La tecnología, ¿no? El TikTok. Por supuesto, eso ya tecnología, móviles, todo eso constantemente. ¿Qué sucede? Que cuando tratas de huir por todas partes, no solucionas tu centro. Lo que estás es constantemente buscando escapismos, subterfugios, todo tipo de, entre comillas, soluciones o resoluciones falsas que lo que están haciendo es complicar infinitamente más el problema. Claro que es muy doloroso mirarse a uno mismo, desenmascararse y verse tal cual uno es, no tal cual queremos aparentar, tal cual uno es, con su mezquindad, muchas veces su ruindad, sus celos que le comen, sus miedos, su egoísmo. Pero si no ves la enfermedad, ¿cómo vas a afrontarla y cómo vas a curarla? Si caes en esa tendencia de la nueva era, de decirte soy el mejor, soy muy bueno, estoy muy equilibrado, soy muy armónico y seguir que engañándote, parcheando tu verdadera personalidad. La falsa estima que Exacto. decías. Entonces, es que hay que verse, es muy doloroso, pero si no te ves, es como si no vas a un médico para que no te vea, te diagnostique, te pronostique y te dé los medicamentos oportunos. O sea, la única salida del modo automático es sentir al final. Es que si no sientes que eres, claro, si no sientes, pues no sé, estate de la mañana a la noche tomando algún ataláxico, algún calmante, cientos de cosas que el ser humano ha ideado para no sentir, pero si no sientes no creces, no desarrollas. Hay que caerse muchas veces para finalmente levantarse y quedarse un poco estable. Hay que morir muchas veces para poder nacer. Se muere muchas veces, pero de nada sirve no querer verlo. Al revés, siente que mueres y mueres, que fracasas una y otra vez, pero a partir de ahí vas creando
una especie de maestro interior, una mano invisible que te va a ayudar en los momentos más difíciles. También has dicho, o te he escuchado decir, que uno se tiene que convertir en su propio maestro y uno se tiene que convertir también en su propio aprendiz, en su propio médico y paciente. Sí, hay que ser nuestro paciente y nuestro terapeuta psíquico. Es que al final en uno mismo está la solución, la respuesta, el maestro. Aquí Buda fue, como siempre, era muy tajante. Tú eres tu propio refugio. ¿Qué otro refugio puede haber? O cuando le pregunté a un gran maestro italiano en Roma, era un maestro de Tantra en la Universidad de Nápoles, le pregunté dónde asirse, dónde agarrarse, y dijo: a usted mismo. Hay que asirse, hay que agarrarse a uno mismo. Si tú no te solucionas, ¿quién te va a solucionar? ¿Qué quieres? ¿Seguir hasta el final de tus días con paños calientes, con parches, con subterfugios, con escapismos? Así debilitas aparentemente el sufrimiento por un lado, pero lo estás recreando infinitamente más en lo más íntimo de tu núcleo psíquico. ¿Y cómo se hace para volver a tu mente una aliada y que no sea tu peor enemigo? Trabajo, 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 comprensión, discernimiento, enseñanzas, meditación, autoobservación, recta motivación, voluntad. La mente, en cierto modo, es también lo que nosotros vayamos a hacer con ella. No solo es lo que es, sino lo que luego cada uno vaya a hacer con ella. Ahí está digamos, el bloque de mármol. Pero tiene que llegar el escultor y tiene que esculpir la escultura. Potencialmente ya está la escultura, pero de momento es un bloque de mármol. Esta mente de momento está dispersa, es muy automática, está sometida a toda clase de contradicciones, de ambivalencias, es cambiante, pero poco a poco tenemos lo primero que conocerla. Si vamos a seguir toda la vida con una gran desconocida encima, que es nuestra mente, la mente se irá apoderando de nosotros. Es como aquella maravillosa película que se llamaba El sirviente, donde resulta que un sirviente con todo tipo de artimañas poco a poco se va haciendo el dueño del dueño de la casa, y el sirviente al final es el dueño de la casa. Pues todos somos ahora sirvientes de nuestra mente neurótica, de nuestra mente egocéntrica, de nuestro pensamiento lleno de avaricia, de rabia, de odio, todos. Y luego, esta es una sociedad que, aunque parezca que todo es muy libre, es altamente represiva. Todos estamos llenos de represiones, de inhibiciones, todos tenemos que aparentar, todos tenemos que maquillarnos física, mental, psicológicamente. Si es que es una sociedad de frustración y represión, y donde hay frustración y represión no puede haber ni amor, y sobre todo lo que no puede haber es paz interior. Estamos buscando una paz interior que, como uno no se produzca en sí mismo un gran cambio de actitud, nunca vamos a encontrar. ¿Quiénes aprovechan todo ello? Los falsos maestros, los mercenarios del espíritu, estos coches falsos que van dando todo tipo de instrucciones que no sirven para nada, que es mejor no seguirlas, porque si las sigues como no sirven para nada, luego te causan un extra de profunda depresión y frustración. ¿Querés hablarnos un poco sobre el ego? Creo que el ego está bastante machacado, bastardeado, el concepto del ego, pero alguna función tiene que tener, porque por algo es una parte de nuestra mente. Una buena función la puede tener
indudablemente, vamos a decir así, quien custodia un parque, quien custodia, por ejemplo, el retiro. Hay una figura en el retiro que se llama eso, el cuidador del retiro. Bien, y resulta que en el retiro últimamente, y lo he denunciado por todas partes, los perros matan a las ocas, a los pavos, a los cisnes, la gente ha aniquilado a las ardillas, la gente se lleva a las crías de las aves, la gente roba a las tortugas. Aparentemente hay una figura que es el custodio del parque que debería de alguna forma cuidarse de todo ello. Si el ego fuera ese custodio que realmente te cuida, te dirige, te atiende, te orienta hacia lo cooperante, lo constructivo, sería positivo, nos ayudaría, sería un poco hasta nuestro colega, nuestro amigo que nos va a echar una mano. Pero como el ego, al final lo que va recreando es odio, animadversión, egocentrismo, vanidad, soberbia, arrogancia. ¿De qué sirve ese ego? ¿Y de dónde nace el ego? De la identificación. La identificación no con los cuerpos de los demás, con tu cuerpo. La identificación con tu hijo. ¿A ti qué te importa? Los hijos de los demás, lo que te importan es tu hijo. La identificación con tu perro, o sea, Bush tenía un perro al que adoraba y trataba muy bien y entierra a decenas de miles de seres humanos en Irak porque le da la gana. La identificación con tu trabajo, que yo no pierda mi trabajo, a mí me da igual si los demás pierden su trabajo y así sucesivamente. Esa es la deriva totalmente perversa, malévola del ego. Esa identificación egocéntrica, egoísta, de que solo me importa lo que está relacionado conmigo. Individualista. Individualista y diferenciadora. Lo demás no importa, yo puedo ver como en televisión están matando miles y miles de niños en Gaza, que es un crimen que no sé cómo eso se lo quitará del medio el ser humano, sí, se lo quitará durmiendo como siempre su conciencia, o cómo maltratan a las mujeres, o cómo maltratan a los animales, los niños. Bien, pero son otros. No es mi perro, no es mi gato, no es mi hijo, no es mi novia, no es mi empresa. A mí lo que me preocupa es que mi empresa se hunda. A mí lo que me preocupa es que mi mujer se vaya con otro o mi marido. A mí lo que me preocupa es que mi perro huya. Entonces esa identificación enfermiza, personalista, que es fruto de la ignorancia, de lo que llamamos en la India maya, la ofuscación, ¿qué va creando? Va creando un ego totalmente maléfico, un ego totalmente monstruoso, un ego totalmente perverso. Por eso pongo ese ejemplo extremo. No es lo mismo el ego de la Madre Teresa de Calcuta que el ego de Hitler. No es lo mismo el ego de San Francisco de Asís que el ego de Mussolini. Es hacia dónde derivar el ego, pero en una sociedad tan narcisista, egocéntrica, tan enferma psíquicamente, el ego por lo general va derivando hacia su lado más enfermizo. No es un ego generoso, amoroso, no es un ego dadivoso, comprensivo, tolerante. ¿Dónde está, por ejemplo, el ego tierno en esta sociedad? Ya decía Borges, lo único que le pide a una mujer es indulgencia y ternura, pero igual a un hombre, indulgencia, ternura, compasión. ¿Dónde vemos todo eso? La verdadera conciencia o la verdadera liberación es Exacto, colectiva, ¿verdad? Totalmente. Cada vez que nosotros estamos bien, hacemos un gran aporte a la humanidad.
al gran sabio yogi Ramana Maharshi le dijeron, pero ¿qué ganamos meditando y estando tranquilos cada uno de nosotros? Y dijo, es que eso es hacer un gran aporte a la humanidad. Les regalamos paz, quietud, equilibrio, amor, compasión, son los obsequios, son los regalos que necesita esta humanidad y son los regalos que hay que tratar de llegar también a los jóvenes, a los adolescentes, y son los regalos de los que se deberían ocupar los políticos. Pero como el político es un enfermo de avaricia, de avidez, jamás va a hacer nada realmente por los demás, solo va a hacer por sí mismo y por su familia. Lo único que no se puede comprar, la paz, ¿no? La paz. No hay nada que pague un instante de paz. Me encanta esa frase, siempre la repetís en clase, por eso quería que la digas. La paz la he buscado desde niño. Yo tenía 5 años y ya hablaba con mis padres. No siento paz, me siento angustiado, quiero sentirme bien. La paz. Y cuando estás en paz, bienvenidos sean los demás, pero si no vienen también. Si estás en paz y tienes una persona que te quiera, magnífico, pero si no te quiere, magnífico, porque tú estás también en paz. ¿Y qué te respondían tus padres cuando hacías estas preguntas tan profundas a tan corta edad? Mi padre se quedaba perplejo y mi madre trataba de explicarme un poco las cosas, de que ya lo entendería, de que tenía que investigar mucho. Me daba a leer desde muy niño ya a todos los filósofos franceses, a todos los filósofos americanos. O sea, es que tuve la gran fortuna de que desde el primer momento nutrieron, alimentaron mis sentimientos de búsqueda. En lugar de tener unos padres o unos hermanos que lo frenaran, era todo lo contrario. Estaban siempre a mi entera disponibilidad para ayudarme, aunque muchas veces no me entendieran. Pero eso es el amor. No te entienden, pero te proporcionan lo que necesitas en cada momento. Qué fortuna. Qué tener fortuna. unos padres así. No, es que he sido la persona más afortunada. Siempre digo que me costará, y ya no hay tiempo, liberarme de esa sensación que tengo de no haber estado a la altura de las circunstancias. Porque no sé por qué, esto es un misterio, he sido muy querido por familiares, muy queridos por amigos, muy queridos por alumnos, muy querido por alumnos, etc. Entonces uno dice con entera sinceridad y humildad, pero si yo no hago lo necesario para ello, no sé si les cae bien alguna energía en mí, la que yo ni controlo, pero lo digo de verdad, eso tiene una contraparte, que siempre estás en ese sentimiento de que no haces ni has hecho lo suficiente por los seres que tanto te han amado. Algo bueno habrás hecho. Bueno, pero según los reencarnacionistas en otra vida, por lo menos. ¿Qué le recomendás a los jóvenes por ahí que no tengan esta fortuna que has tenido tú de tener unos padres que te han guiado o proporcionado el conocimiento que necesitabas? Creo que tenemos todos que desarrollar el sentimiento de que en todas partes hay un maestro, pero en todas, ¿eh? El taxista que todo mejor cojas hoy para ir a la estación es un maestro. El mirlo que estamos viendo, el ruiseñor. En nuestras pandas hay siempre algún amigo que nos es mucho más cercano y que puede jugar la función de maestro, nosotros ser maestros para ellos. Decir que están las enseñanzas, que incluso las puedes ver en tu móvil. Hay infinidad de enseñanzas que también está bien que indagues un poco en ellas, que conozcas tu carácter, tu mente, que trates de dividir tu energía para utilizar parte de ella hacia afuera, hacia el mejoramiento exterior, pero también resérvate parte de la energía para estar en ti mismo, para sentirte vivo
en ti mismo, para estar en tu santuario interior, porque si no, todo nos va descentrando tanto que al final cada vez nos alienamos más. Llega un momento que muchos jóvenes y adultos es que no saben ni dónde están, es que no tienen idea de qué pueden hacer para salir de esta especie de tormenta que no cesa. Sí, se puede vivir una vida entera atormentado, ¿verdad? No, totalmente. Y además, con la edad se pronuncia. Como no sepas aceptar las limitaciones de la edad, se pronuncia. El que ha llegado a la vejez o a la ancianidad y no ha sabido equilibrar su mundo interior, cada vez estará más desesperado porque va pasando el tiempo y no es para bien, es para mal. Por eso Buda dijo, la mayoría de los seres humanos envejecen como vacas, ganando en kilos pero no en sabiduría. Y una última pregunta. De momento. De momento, por ahora. Si tuvieras que elegir una gran lección que tuviste en tu vida, que te marcó un antes y un después, ¿cuál sería esa lección? Por supuesto, el estar al borde de la muerte tantos días, el que le dieran a mi familia, que me quedaban a mí, les dijeron 4 horas de vida, el estar más de 20 días enchufado a una máquina con la traqueotomía, la mayoría de las veces inconsciente, a veces momentos conscientes, ¿eso qué te procura? Humildad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más esencial que tenemos que sacar de las vicisitudes de la vida es humildad y compasión. Ahí está todo, humildad y compasión. Y si supiéramos estar atentos, recibir las cosas como vienen, darnos cuenta de hasta qué punto somos frágiles, heribles, vulnerables, de manera espontánea y no fingida, surgirían humildad y compasión. Con la humildad, con la compasión, se puede ir a gusto a la otra vida. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. A ti. Gracias por